Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Como mencionaba Daniel y Claudia, muchísimas gracias a todos por la asistencia a esta intervención, en la cual vamos a puntualizar temas específicos sobre válvulas restrictoras y demás. Si en algún momento llego a tener algún problema de audio y demás, te agradezco, Claudia, hacerme como la intervención del caso o cualquier asistente. ¿Sí? Vamos a arrancar aquí por este tema. Bueno, me presento. Mi nombre es Wilson Darío Chávez. Como Claudia lo mencionaba, soy ingeniero mecánico con formación en gerencia de proyectos. Actualmente con la familia ProDC desde hace algo más de 9 años, casi 10 años ya. 11 años de experiencia en sistemas de protección contra incendio y pues apasionado de este tema que nos reúne el día de hoy. Voy a dar como una síntesis de cómo vamos a manejar esta charla, ¿sí? Y el contenido de la presentación como tal, y algunas pequeñas, pero muy importantes reglas de comunicación para que, digamos, sea un poquito más fluido el tema. Permítame aquí un segundo. Pues sí me gustaría que por temas de comunicación y la calidad de la comunicación pudiéramos casi que todos tener los micrófonos apagados y preferiblemente las cámaras apagadas, ¿sí? Para que puedan fijar la presentación que estamos dando acá, para que digamos que la comunicación y la estabilidad de la red nos dé, ¿ok? De igual forma, cualquier duda que se pueda presentar, agradezco la hagamos por el chat, ¿sí? Para que Claudia pueda enfocar la comunicación que vamos a tener y así darle vía libre a la capacitación. Entonces, sin más, me permito presentar pantalla y damos arranque aquí a la capacitación como tal. Ok, entonces demos inicio. Como bien Daniel nos lo mencionaba, nuestro interés primordial y siendo apasionados de estos temas de protección contra incendio, no es específicamente encasillar cualquier tipo de presentación hacia marcas o hacia cierta especificación de cierta marca, de cierto proveedor, sino lo que queremos es que el concepto como tal del tema puntual que vamos a tratar quede claro en cada uno de ustedes, que seamos muy específicos en los estándares, en los puntos de mejora que se pueden tener en nuestros sistemas de protección contra incendio y específicamente en esto que nos reúne el día de hoy, que son los sistemas de protección contra incendio y válvulas restrictoras. La formación o el contenido como tal que vamos a llevar a cabo es básicamente revisar la normativa, aplicaciones y puntos específicos de calibración de las válvulas reductoras o restrictoras de presión. Vamos a ver a lo largo de la charla las definiciones para que entendamos los conceptos específicos de qué es una válvula restrictora, qué es una válvula reguladora, a qué nos hacemos referencia con niveles de presión y demás, y así poder avanzando. ¿Listo? El contenido que vamos a ver es para dar un enfoque es hacia qué estamos aplicando este tipo de válvulas, que básicamente son sistemas de extinción, ¿sí? La normativa y las certificaciones aplicables, algunas definiciones, como tal las válvulas restrictoras, que debemos tener en cuenta para la validación de certificaciones, como todo equipo de sistemas de protección contra incendio listado o certificado, término que vamos a revisar más adelante. Tiene límites de operación, límites de trabajo y límites de rotura. Hacemos un pequeño ejercicio de calibración que lo vamos a hacer aquí con un par de videos que tenemos en línea. Los puntos de calibración de estas válvulas y nos vamos hacia un tiempo de 15 a 20 minutos de preguntas. Las preguntas que Claudia va recopilando sobre el chat, ¿ok? O las preguntas que se puedan ir generando a lo largo de la charla, ¿ok?
Básicamente, en un resumen muy rápido, ¿qué tipos de sistemas de extinción tenemos? Los podemos clasificar en la base de extinción que tenemos, ya sea agua, agua espuma, agua nebulizada, para trabajar solo sistemas de agua. Y nos importa muchísimo manejar este tema que son los gabinetes, los rociadores y la pulverización de agua. ¿Para qué? Para enfocarnos en este tema tan importante que es todo lo que son gabinetes e hidrantes, que nos especifica todo lo que son válvulas restrictoras de presión. Si me permiten ahondar un poco en la normativa actual vigente para estandarizar el cumplimiento de ciertas especificaciones de los sistemas de protección contra incendio, me voy a ir específicamente a tres apartes o a tres normas principales para todo lo que son las líneas de gabinetes, el sistema de mangueras, sistemas de montantes, ¿sí? Líneas a base de agua y traer toda la norma internacional a los actuales estándares nacionales o vigentes en nuestro país, para que no pensemos que toda la normativa es extranjera, es de la parte de Norteamérica o algún tipo de certificaciones de la parte europea, ¿no? Sino que empresas grandes del sector están haciendo un esfuerzo gigante colaborando con los entes certificadores y normativos para traer a nuestro país todo este tipo de normas, ¿ok? La NFP A14, que es la norma para instalación de sistemas de montantes y mangueras, especifica en muchos de sus capítulos, generalmente los capítulos 7, en el área de diseño, los requerimientos de este tipo de válvulas, para no extendernos sobre todos los capítulos o todos los artículos de diseño. Generalmente es el capítulo 7. NFPA 25, que es la norma para inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio específicamente a base de agua, también nos da parámetros y estándares para hacer las pruebas, las inspecciones y posteriores entregas a satisfacción de nuestros clientes de estos sistemas a base de agua. Y por último, no menos importante, por supuesto, la NTC 1669, que en este caso es fiel copia de la NFPA, se define como la norma para la instalación de conexiones de mangueras contra incendio. ¿Ok? Basados en estas normas, en unos slides más adelante, vamos a revisar específicamente los capítulos que estamos citando en este punto. Basados en la terminología y normativa que estamos citando en este punto, es muy importante saber bajo qué parámetros estamos revisando nuestros sistemas y hacia qué lineamientos vamos a aplicar los diseños y demás para la posterior selección de equipos como las válvulas restrictoras. En todo lo que son sistemas contra incendio, entes certificadores o laboratorios internacionales que coloquialmente hablando lo mandan la parada para este tipo de sistemas, está la UL, ¿sí? Y la FM. Esto nos genera de alguna forma un tipo de certificaciones, un listamiento, ya vamos a incluir términos como listamiento, que es una certificación, ¿sí?, que me avala ciertos procesos de la generación de estas válvulas. Y la FM me genera como tal un approval, ¿sí?, como una certificación de aprobación como tal del uso, y es una certificación válida supremamente importante a nivel internacional para este tipo de equipos. ¿Por qué es tan importante este tipo de certificaciones? Perdón. Básicamente porque, como lo mencionaba Daniel al inicio de la capacitación, estos son sistemas de protección de vidas y bienes. Y citando a uno de mis mentores ingenieros en este ramo, no existen segundas oportunidades en sistemas de protección contra incendio. Por eso todos nuestros listamientos, certificaciones, aprobaciones, normas y entes como tal a seguir y a aplicar son tan críticos y tan importantes. ¿Ok? Vamos a irnos al tema de definiciones para que hablemos exactamente y para que lo que yo vaya hablando sea perfectamente entendido para todos. Entiendo que tenemos en nuestra audiencia personal supremamente capacitado.
supremamente formado en el tema, ¿sí? Y Claudia, ¿me ayudas? Qué pena con el tema de los micrófonos, qué pena contigo que se me tenga un retorno ahí como interesante y no quiero parar la presentación. Entonces, entendiendo que nuestra audiencia es completamente diversa e integral, tenemos personal supremamente capacitado, veo por aquí ingenieros conocidos en nuestro medio y personal que se está formando. Sí es muy importante citar las definiciones para que los términos que vayamos usando alrededor de la capacitación pues sea claro para todos, ¿no? Se definen conexiones de mangueras, ¿cierto? Que es básicamente el punto de conexión o la válvula que me entrega o que me genera la conexión para las mangueras que se instalan en los sistemas contra incendio. Sencillo, conexión para manguera, la válvula donde va pegada mi manguera contra incendio, indiferentemente de mi diámetro, mi longitud, el tipo de manguera, que si es doble chaqueta, que si es de lona, no. Una conexión de mangueras es la válvula donde yo puedo o tengo la posibilidad de conectar una manguera para suministro de agua a un determinado riesgo. ¿Listo? Se define también válvula de manguera, es todas este tipo de válvulas, ¿sí?, que me permiten generar ese tipo de conexión. Aunque al parecer en muchos de los casos de las definiciones de la NFPA, que actualmente estoy tomando específicamente estos de la NFPA 25, pero la encuentro en la 14, en la 13 y demás, donde vaya encontrando el capítulo de definiciones, sí es muy importante saber que las definiciones están descritas para que no cometamos ningún error a nivel de diseño o a nivel de especificación de productos, ¿ok? Y nos vamos al punto que nos interesa, que son las válvulas reductoras de presión, llamadas también válvulas restrictoras. Es una válvula diseñada con el propósito de reducir la presión de agua en condiciones de flujo y sin flujo, ¿ok? Yo básicamente, y aquí me define específicamente el funcionamiento de estas válvulas, que es reducir la presión. ¿Con qué fines? Si queremos ser más específicos, de entregar la presión requerida que yo necesito en la salida, la presión requerida que necesito en la manguera, la presión requerida que puedo tener en el momento de operar las mangueras, ya sea para brigadas en casos específicos o para el cuerpo de bomberos cuando así lo requiera. Entonces, como tal, la válvula es un elemento que me permite, la válvula restrictora es un elemento que me permite entregar las condiciones requeridas para yo actuar adecuadamente en un evento desafortunado, ¿sí? Que la operación de la válvula no se me convierta como tal, o la operación de la manguera no se me convierta como tal en un riesgo adicional al ya presente en un conato de incendio o en un incendio declarado, ¿sí? Entonces, mis equipos deben estar en la capacidad de entregar las presiones adecuadas para que la operación de estos equipos no se convierta en un riesgo adicional al que ya tengo enfrentando lo delicado que puede ser un incendio. ¿Listo? Y tenemos aquí las clases de los sistemas de montantes definidos por la NFPA 25, llamados clase 1, clase 2 y clase 3, que únicamente distan del tipo de válvulas, diámetros en la instalación de los mismos. ¿Ok? Continuamos. Y venimos aquí a lo que ya nos parece muy importante y al tema principal de nuestra capacitación, que son las válvulas restrictoras de presión o válvulas reductoras de presión. Nos vamos a ir específicamente a las válvulas angulares restrictoras de presión, ¿sí? Que son las que montamos en nuestros gabinetes, que son las que utilizamos para conexiones de mangueras, y en las imágenes que podemos ver, como es el core de esta capacitación o el punto importante, no es definir marcas en este momento. No nos interesa qué marca, qué fabricante y demás, cuál vende más económico, no. Lo que Prodeseg intenta es generar conciencia en la formación del concepto como tal, de que las válvulas restrictoras bajo ciertos parámetros y ciertos cumplimientos son óptimas en todos los aspectos para su adecuado operación y funcionamiento. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos válvulas restrictoras o reductoras de presión angulares de 1,5 con dos tipos de calibración diferentes, ¿sí? Ambas completamente válidas.
ambas completamente aceptadas por la normativa, ambas cumpliendo con los estándares y listamientos requeridos, tanto para fabricante como para la operación del equipo como tal. Entonces, es muy importante saber que no solo un tipo de válvula como tal, o un tipo de calibración, o que el volante como tal de la válvula, sí, que siendo uno de los elementos más principales pues, que me permite la operación del equipo, que el volante sí es distinto a la que yo siempre tengo conocida como tal, no. Si mi válvula como conjunto cumple los estándares normativos nacionales e internacionales para la operación o para la actuación en un sistema de protección de vidas y bienes, estamos cumpliendo. Claro, habemos algunos que nos enamoramos o nos casamos, si me permiten el término romántico, de algunas marcas, claro, es válido, pero es muy importante ser muy integrales en el conocimiento para poder estandarizar, ¿sí? Y entregar a nuestros clientes finales la solución mejor, más óptima, técnica y económicamente más viable para ellos, ¿ok? Siempre que cumpla con los estándares. Y a este punto quiero ser muy enfático, ¿sí? Hemos encontrado en el mercado muchas empresas que son conocedoras del tema y con muchos años de experiencia, temas como este, que tristemente se presenta, pero es muy importante para nosotros formar con respecto a lo que llamamos el listamiento. El listamiento se define a la certificación UL que estamos viendo en pantalla, pero hemos encontrado equipos, no voy a decir específicamente estas válvulas, sino equipos de todo tipo, que vienen con la marca UL, pero que realmente cuando vamos a indagar en el directorio de UL, sobre la página de UL, sobre el código de UL, estos equipos no son listados, simplemente son marcados o fundidos con el logo bajo un irresponsable criterio, pero que igual se encuentran en el mercado. Entonces sí es muy importante para todos nosotros tener en cuenta que cuando vamos a entregar, vender, comercializar, comisionar o capacitar sobre un equipo que presente este tipo de logos, pues seamos muy críticos, no es volverme especialista en auditoría de riesgos o enlistamiento de equipos, pero sí es muy importante revisar, digamos que básicamente estos son los estándares mínimos que debería traer un logo de UL, ¿sí? Donde está específicamente el trademark de UL, ¿sí? La palabra, el listed como tal es una palabra específica que siempre debe traer la identificación del producto y el control number que viene en el equipo, ¿sí? Es una recomendación para quienes importan o para quienes compran, siendo empresas instaladoras, integradoras, empresas que traen, que compran de pronto por vitrina, ferretería o incluso clientes finales que compran suministro simple para que venga una empresa especializada a instalar o una empresa de contraincendio a instalar y no tengan este tipo de problemas que se pueden presentar y lo he visto infinidad de veces en estos años. Ya muy poco, tengo que decir que ya muy poco porque las mismas compañías aseguradoras y los entes de nuestro país, digamos que han cortado un poquito este tema, pero sin embargo se sigue viendo y es muy importante que todos tengamos conocimiento. Las válvulas de las que vamos a hacer el ejercicio son las que presento actualmente, digamos, en la imagen. Como tal, podemos ver, ¿sí?, que cumplen todas con los requerimientos del estampado, si se puede el término, de la certificación UL, en algunas del FM Approval y demás. Es muy importante que podamos reconocer este tipo. Como lo menciono en este punto y en toda la capacitación, no estamos hablando de marcas. Si me disculpan si se me llega a salir de pronto, no importa la procedencia, podamos identificar que son equipos de buena calidad, que son equipos listados, que son equipos certificados, que son equipos que cuentan con los estándares mínimos establecidos
y que son técnicamente y económicamente viables para nuestros clientes. Entonces, por eso fue que el ejercicio lo hicimos con... Perdón, que tengo un tema acá. Ok, Claudia, ¿me cuentas si de pronto nos fuimos en algún momento o tuvimos algún par? ¿Me dices hasta dónde me devuelvo, en qué slide me devuelvo? Si quieres me dices, o es... Ok, bueno, yo creo que por aquí estábamos trabajando sobre el tema. Entonces, retomando, menciono que... Ok, continúo, salvo que Claudia me diga lo contrario. Entonces, ok, vale, Claudia, gracias. Entonces, mencionábamos que es muy importante tener en cuenta este tema de certificaciones y como es el core principal de esta capacitación, no nos interesan las marcas en este momento. Pido disculpas si en algún momento se me llegan, retomando, esperando que no se haya perdido la comunicación mucho tiempo. No es nuestro interés enfatizar en marcas, no nos interesa ahorita qué marcas comercializan, qué empresas y demás, sino generar el concepto de lo que estemos comprando, comercializando, vendiendo, instalando, suministrando, comisionando o capacitando, cumpla con los mínimos estándares requeridos para que los sistemas, ¿sí?, queden trabajando en óptimas condiciones. ¿Ok? Es por eso que el ejercicio se desarrolla y esta capacitación se desarrolla con N marcas, ¿sí? Y debo decirlo inclusive, de N procedencias. Tengo todo tipo de procedencias acá, tengo americana, italiana, asiática, ¿sí? Para que veamos que el concepto de un equipo que viene listado, certificado y de una empresa reconocida puede trabajar en óptimas condiciones sin tener ningún problema. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Permítame un segundo a ver qué sucede. Listo. Entonces retomemos por acá. Listo. Entonces, en esta imagen podemos ver exactamente lo que queremos hacer en esta capacitación. N válvulas con N marcas, con N procedencias, pero todas y cada una de ellas cumpliendo con los listamientos, algunas, creo que todas, con el UL, el FM Approval, con todas las marcas que deben tener, tanto de su marca propia como sus códigos de listamiento, con los estándares que deben cumplir, con el tipo de material, ¿sí?, con el tipo de operación, con el tipo de regulación, con los máximos y mínimos y niveles de presión que deben estar estandarizados. ¿Ok? Aquí nos vamos al punto importante que son los límites de operación, ¿sí?, de presión. Vamos a hablar específicamente de la presión de trabajo de nuestros sistemas. Y aquí hago un comparativo para ver qué es un Translate IDEM de normas internacionales como la NFPA 14 a las normas nuestras como la NTC 1669, donde revisamos específicamente los límites de trabajo. Resumiendo específicamente, lo que se pide acá es qué presión y en qué diámetros de salida de mis válvulas debo trabajar yo. ¿Para qué?
para una adecuada operación del sistema, para evitar riesgos innecesarios durante la operación y para evitar posibles afectaciones sobre brigadas, cuerpos de bomberos e inclusive la integridad como tal del área de la edificación en caso de un evento desafortunado y que como tal la actuación de mi sistema contra incendio no se convierta en un riesgo mayor al riesgo que ya presento por un conato o un incendio declarado. ¿Ok? La NFPA 14 en su capítulo 7, que es el de diseño, me dice que la presión mínima residual de trabajo como tal, vamos a hablar de presiones residuales o presiones de salida, para conexiones de 2,5, no, recordemos definiciones, conexiones de mangueras de 2,5, o sea, válvulas de 2,5, donde me permite la conexión de una manguera, mínima debe ser de 100 PSI, ¿ok? Entonces yo mínimo debo entregar 100 PSI en la salida de una válvula de 2,5, ¿sí? Y en algún capítulo, en slides más abajo, vamos a ver que el límite máximo va a ser 175 PSI. Dichos límites para las válvulas de 1,5, hablando de válvulas angulares normales, términos coloquiales, gabineteras, donde yo conecto mis mangueras para las válvulas de 1,5, mínimo debo entregar una presión residual, que es básicamente la presión en flujo de un sistema contra incendio, es de 65 PSI. Slides más abajo me va a mencionar que la presión máxima va a ser 100 PSI. ¿Qué me define ese rango de presión? Que yo en válvulas de 1,5 pulgada debo tener una presión de operación entre 65 y 100 PSI. ¿Qué pasa si supero los 100 PSI? ¿Cierto? Si supero los 100 PSI en operación de trabajo voy a tener riesgos para el operador, ¿sí? Llámese operador el brigadista, el personal de emergencia, el cuerpo de bomberos, y nótese en este punto tan importante, personal capacitado para la operación de un sistema de mangueras. Significa que es un personal que ha recibido entrenamiento para el manejo y manipulación de este tipo de equipos, llámese mangueras, llámese las válvulas, y tiene control sobre la actuación del sistema contra incendio para poder actuar sobre cualquier tipo de riesgo. Y exactamente la 1669, la NTC 1669, nos muestra exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, esos son los parámetros para los cuales, perdón, yo me voy aquí atrás, un segundo. Un segundo, para los cuales ya la norma me dice, en dado caso que estos parámetros superen las condiciones de operaciones normales, 100 PSI y 175 PSI, la norma es muy puntual. Vamos a hablar de la norma como una guía para nuestros diseños, pero es muy puntual y dice, debe proveerse un dispositivo regulador de presión, y oigan con esto, ojo con esto. No cualquier dispositivo regulador de presión, un dispositivo regulador de presión listado, ¿ok? ¿Sí? Que es muy específico decir, necesito un equipo que me cumpla con las condiciones para regular esa presión y que tenga una certificación aprobada o un listamiento que me dé tranquilidad y garantía de operación. ¿Listo? Esto nos lleva al ejercicio de campo que desarrollamos en las instalaciones de PRODECE. Nosotros adquirimos, o bueno, tenemos en nuestros saberes válvulas reguladoras. En este caso utilizamos válvulas de 1,5, reguladoras o restrictoras de presión, en las cuales generamos un manifold para distribución. ¿Para qué? Para las condiciones de entrada fueran exactamente las mismas, tanto como en presión y caudal, y que pudiéramos medir las condiciones de salida y de operación previa y posterior calibración de los sistemas. Entonces, para compartirles este ejercicio de campo que hicimos, una comparación didáctica, inicialmente visual, se menciona por ahí, a ojo desnudo, de los equipos como tal. Entonces, voy a salir de dos válvulas acá, ¿cierto? Una válvula que tiene
un perno o tiene un vástago de calibración y la otra que tiene un anillo giratorio de calibración. ¿Ambas válidas? Claro que sí, completamente válidas. Ambas con topes y listamientos, por supuesto que sí. Tipos de calibración distinta, completamente distintas, pero tan rápidas y tan similares como las que vamos a mencionar acá. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Un manifold perfectamente distribuido, mismas presiones de entrada, mismos caudales de entrada y se espera que se logren restringir o regular las presiones de salida. Y un manómetro en la parte de alimentación para poder medir tanto presiones estáticas como presiones residuales, ¿ok? Que es lo que nos pide la norma. Estos son los puntos de calibración. Y si alguien tiene dudas al respecto como tal, sí es muy importante que sobre el chat lo vayamos poniendo sobre este slide porque se puede prestar para confusiones como tal, ya que dependiendo de las válvulas, la interpretación de estas tablas puede darse para errores o ser distintas. No es complicada, no es una tabla que sea de difícil comprensión, pero sí es muy importante que podamos comprenderla, ¿sí? Que podamos comprenderla. Todas las válvulas, estas que tengo en la mano, las que ustedes compran, las 4 que tengo acá, las que ustedes han visto en la presentación, si son válvulas listadas y aprobadas, certificadas como tal, van a venir con sus manuales. Sus manuales va a ser una hoja, máximo 2 hojas como tal, las cuales me van a decir máximo 8 a 10 pasos básicos como tal para la calibración de mis válvulas. Y se van a dar cuenta en el ejercicio siguiente o en el video que voy a proyectar que la calibración como tal es cuestión de segundos. Sí es muy bueno y muy importante que esto lo ejecute personal que ha tenido experiencia en esto, que conoce del funcionamiento de sistemas contra incendio, para que entendamos qué es presión de entrada, qué es presión de salida, qué es un delta de presión, ¿sí? ¿Qué presión requerimos? Poder leer un diseño y poder llegar a las presiones requeridas de operación, o ser inclusive, llegar al punto de ser críticos con respecto a lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, en algún punto me entregan una tabla y yo digo, quiero que todas las válvulas de mi media me entreguen 200 PSI, voy a ser un poco amplio y exagerado en el término, y que nosotros como instaladores, como integradores, como importadores y demás, tengamos la capacidad crítica de decir, es lo que me está solicitando, señor cliente, señor interventor o diseñador, está por fuera de los estándares normativos. Mi recomendación como tal es apegarnos a estos estándares, los que vimos en slides anteriores, revisemos qué está pasando, ¿ok? Básicamente esta tabla que vemos acá me da en sus ejes específicamente esta válvula que es de calibración con vástago de medición. Espero que se pueda ver en sus pantallas bien que esto tiene unos números, ¿sí? Con unas líneas en la parte superior. Estas líneas en la parte superior, ¿sí? Son los números que me delimita la gráfica en la parte inferior. ¿Qué me va a decir esta gráfica? Si usted quiere que su presión de salida sea tanto, ubíquese acá. O si su presión de entrada tiene tanto valor, ubíquese sobre este punto, déjeme paradita ahí que yo no le voy a permitir mayor presión de la que usted necesita. ¿Ok? En este punto, ¿de qué hablamos? Puntos como tal de calibración sobre el vástago de calibración que se fija básicamente con unos prisioneros o unos pernos pequeños sobre las unidades de las válvulas, pero es muy importante saber qué es lo que queremos. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Yo tengo, aquí me dice inlet pressure, ¿sí? Que es básicamente la presión de entrada. ¿Cuál es la presión de entrada? La presión en el punto de alimentación de la válvula. ¿Por qué es tan importante este término de presión de entrada? Porque mis válvulas en sus data sheet, en sus hojas de datos como tal, me dicen hasta qué presión de operación funciona. ¿Sí? Por ejemplo, esta válvula tiene una presión de entrada de 175 PSI. ¿Qué significa eso?
que el certificado, el listamiento y todo lo que viene detrás de la fabricación de esta válvula está garantizada para que máximo nosotros metamos 175 PSI y nos dediquemos a regular y a calibrar esto. A que yo le pudiera meter 200 PSI, claro, por supuesto, que puede que llegue a un nivel de regulación, calibración o que le sea capaz de tumbarlo en delta de presión, puede que sí, pero esa entrada ya me saca como tal de las condiciones de operación de válvula. Si yo ingreso con 200, 250 PSI, hago cualquier juego de calibración y me entrega 100 o me entrega 120 o algo, todo eso está por fuera de los estándares de esa válvula, porque el diseñador o el fabricante dijo, yo fabriqué mi válvula, ¿sí? No la marca, como tal no estamos mencionando marca, pero esta válvula el fabricante me dijo, no, yo le entrego esta válvula, ¿sí? Máximo le recibo en la boca de entrada 175 PSI y soy capaz de regularle según los estándares internacionales. Entonces ahí alza la mano el latinoamericano inquieto que todos llevamos por dentro es, profesor, y si yo ingreso 200 PSI, yo creo que me puedo dar mañas de sacar lo que me pide la norma, ¿ok? El fabricante te va a decir, pero es su responsabilidad y pierde todo criterio de certificación o toda garantía que yo te pueda entregar. Obviamente, sobre este tipo de válvulas existen otras que me permiten 250, 300, 450 PSI, son capaces de regularme, de restringirme. O ya me voy hacia un tema de diseño y monto es válvulas reguladoras principales sobre la línea principal y tumbo toda la presión del sistema, ¿ok? Que eso es otro tema. Pero ¿qué me piden acá? Con la presión de entrada vamos a hacer el ejercicio. La presión de entrada en la base de mi válvula son 150 PSI. Simplemente me desplazo sobre la gráfica hasta encontrarme con la curva. Y me dice baje, ¿qué encuentra? El número 10. ¿El 10 qué es? Lo ubico en el vástago de calibración o pin de calibración. Y lo ubico simplemente sobre la base. ¿Listo? ¿Qué hago? Aprieto los prisioneros y esa válvula quedó calibrada. ¿Ok? ¿Qué hace esto? Los topes me restringen la apertura completa de mi válvula, donde voy a tener caída de presión, aumento de caudal, hasta el punto que ella trabaje en sus óptimas condiciones de operación. ¿Ok? ¿Qué tengo? Un dato importante, presión de entrada. Lo busco en la gráfica, me ubico sobre el número de calibración y ese número lo fijo específicamente en la parte inferior del anillo que vemos aquí en la gráfica. ¿Ok? Para que veamos un poco la visualización de esto, podemos mirarlo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En este... Sí, ¿con qué tengo luz? Ok, permítame un segundo nuevamente. Perdón, yo me salí. No, pero el ingeniero que me hizo la interpelación, sí revisar un poco de pronto un tema de internet. A ver. Sí. Ok. Listo. Igual, Claudia, tengo entendido que vamos a compartir este tipo de memorias y vamos a tratar de dejar la capacitación grabada también para que todos los asistentes puedan tener como un background o como un récord del tema para quienes han tenido problemas de comunicación. Entiendo que hay muchos asistentes, muchísimas gracias a todos. Entonces sí vamos a poder tener un poco de fluctuaciones, pero no importa, las memorias quedan y a través de Claudia, todos nuestros gestores de negocio, Daniel Saber y demás, cualquier duda igual puede ser recibida por todos nuestros canales, ¿ok? Entonces voy a retomar acá. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente, revisar los prisioneros que queden libres, ¿cierto? Verificar que la válvula esté completamente cerrada. En el video que voy a compartir acá, vamos a retirar el volante para que ustedes puedan ver con mayor facilidad lo que el técnico ejecuta, ¿sí? Y que es muy importante. En este ejercicio tuvimos factores muy importantes que es un manómetro certificado.
todas nuestras pruebas deberían ser con equipos calibrados, certificados o verificados para que pues tengamos condiciones reales de operación confiables. Equipos de medición listados y certificados, esto es un show flow como tal que me permite medición de caudal y demás, y boquillas o todos los equipos que yo tenga, entre yo vaya cumpliendo estos estándares muy bien, las lecturas que voy a tener van a ser adecuadas, porque recordemos que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces yo puedo tener todo esto perfecto, todo listado, todo lo aprobado y se me fueron todas las T's de un schedule o de una certificación que no era, por ese punto puedo tener la fractura. ¿Ok? Me permito acá. Entonces, en este punto el técnico, ¿qué hace? Él retira, este punto no es necesario, ¿no? Pero debemos retirar el volante como tal para que ustedes puedan ver específicamente. Él libera los prisioneros con los que vienen de fábrica y deja caer el anillo a tope. ¿Qué debemos hacer acá? Como ya tenemos la gráfica, ¿sí? Ubicamos el punto que veíamos en el slide anterior, si hay algún punto ahí que quieran echar hacia atrás o hacia adelante, lo revisamos. Fijamos el prisionero como tal, ¿en dónde? En la parte inferior, no se aprecia bien acá, pero aquí yo ya tengo lo que requiero, o el punto que requiero, o el número que requiero para que la válvula me entregue como tal el valor. Y le doy apertura. ¿Qué reviso acá? Reviso la presión, ¿cierto? En el manómetro para revisar la presión residual de todo mi manifold, que aquí en la parte inferior, posterior me está entregando entre 65 y 75 PSI, ¿sí? Y a través, bueno, este shock flow es con una aplicación al celular, a través de la aplicación yo verifico que el caudal que requiero me esté entregando. Entonces, como pudimos ver aquí, me devuelvo, lo que me hace básicamente cualquier funcionamiento de cualquier válvula restrictora es generarme un tope para una apertura máxima, ¿sí? De operación en un evento o un conato de incendio o un evento desafortunado. Todas las válvulas restrictoras trabajan bajo este principio, ¿ok? No es que esta me maneje que es con un tipo de calibración interna, externa, no. Son básicamente topes de operación. Voy a pausar acá. Como podemos ver acá, esta me maneja vástago de calibración. Esta como tal que está en la parte posterior me maneja es un anillo de calibración que yo voy girando, ya la vamos a ver más adelante, hasta que un tope, como se puede ver acá, ya lo miramos en el slide. Pero básicamente lo que ellas me restringen es la apertura como tal de la válvula. ¿Hasta dónde? Hasta donde el instalador, el interventor o el personal de comisionamiento me permitió dejar que debe ser las condiciones óptimas de operación del sistema. Y estas son las partes que yo debo intervenir dadas estas condiciones de calibración. ¿Ok? Es muy importante que sepamos leer las gráficas. La calibración como tal, digamos que no es ciencia oculta. Se recomienda que sea por personal especializado, técnicos certificados y demás, porque en caso de un evento de que no empiece a funcionar los equipos, puedan tomar decisiones acertadas y no simplemente que hagan una tarea rutinaria, ¿sí? De calibración, que así es como me la enseñaron y así se hacen todas, y en el momento de un evento desafortunado simplemente tengo o una presión mala, una caída de presión que es mala porque no me va a surtir la suficiente para un incendio, o una alta presión que me va a generar accidentes sobre el personal operador. Esto es como, no sé, los inventarios, si me permiten la analogía. Es tan malo por mucho como tan malo por muy poco. Entonces hay que estar muy pendientes de ese tema. Y este es el otro tipo de válvulas, válida completamente como la anterior, ¿sí? Que tenga sus certificaciones, sus listamientos, sus manuales de funcionamiento en su caja, todo lo requerido para este tipo de acciones. ¿Y qué revisamos acá? Simplemente yo retiro acá este anillo como tal y lo mismo, yo reviso sobre la tabla. Ojo pues, es muy importante no trabajar de memoria. Voy a hacer un paréntesis aquí similar. Yo voy a salirme de la línea. Yo he programado N
paneles de protección contra incendio, de sistemas de detección alarma, fire and gas y demás, y nunca me aprendo de memoria las rutinas. ¿Por qué? Porque todos los fabricantes actualizan firmware, actualizan sus protocolos, cambian de puertos y demás. Siempre voy a los manuales, porque cuando una tarea se me vuelve rutinaria, tiende a fallar. Por ejemplo, ¿qué podemos ver en esta gráfica? Si quisiéramos calibrar con el mismo estándar de la válvula anterior, vamos a tener un problema. La válvula anterior que me pedía, en este punto me pedía presión de entrada. Sencillo, yo reviso la presión de entrada, me voy al número bajo y calibro en este punto. No. Aquí yo lo que voy a revisar es caudal, ¿sí? Y si podemos revisar aquí, ¿sí? Es la diferencia de presión de entrada y salida. El delta de presión, ¿sí? La presión que yo quiero tumbar en dicha válvula. Y esa me envía hacia los números de calibración como tal. Entonces, en este tipo de válvulas, ¿yo qué requiero? Yo requiero caudal requerido, ¿sí? Delta de presión, y donde se me encuentre con la gráfica, me voy hacia el número de calibración. ¿Qué hago en este punto? Retiro un pin como si fuera un extintor contra incendio y esta camisa la empiezo a girar. ¿Hasta dónde? Hasta que este tope, ¿sí? Me llegue al número de calibración. Esto no es que se va a trabar, que es que esto se me va a bloquear, que esto, no, que es que no va a subir, que voy a tumbar el volante, no, absolutamente nada. Esto es muy sencillo, ¿sí? Pero es la base fundamental saber leer la gráfica. Yo abro mi válvula de la caja como me la mandan, de la procedencia que sea, y lo primero que reviso es la hoja o 2 hojas, no trae más ese manual. La hoja y reviso cómo se calibra. Y además de eso, reviso las tablas de calibración o gráficas de calibración. ¿Qué tenía en la gráfica anterior? Presión de entrada y me entregaba el valor de la gráfica. Un dato de entrada me parece supremamente válido, rápido, me parece inclusive un poco más fácil porque digamos que no necesito investigar tanto sobre los diseños. En esta, ¿qué me pide? Me pide caudal requerido y me pide el delta de presión, completamente válido. Ah, que es que en el otro me pide un solo dato y aquí me pide 2. Para yo calibrar las válvulas debo tener los datos de diseño, ¿sí? Entonces los puedo consultar en cualquier lado. No, pero es que la otra solo me pide un dato, aquí me pide 2 y además me tira otra gráfica. No importa, todos estos datos se consiguen en las matrices o en tablas supremamente sencillas que te entrega el diseñador, ¿sí? Que te entrega el ingeniero o que te entrega el interventor como tal para que le diga, vea, yo necesito la válvula del primer piso de esta forma, la del 10º piso de esta forma, la del 20º piso de tal forma. O si tengo una red horizontal, yo quiero la de la bodega 1 a la 20 de tal salida, la de la 20 a la 40 de tal salida y si se más. Como se pueden dar cuenta, los pasos de calibración no deben superar 8. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? En este punto que estoy realizando acá, libero prisioneros, como en la anterior, siempre libero prisioneros. Aquí retiro el anillo, ¿cierto? Y como ya tengo un valor de calibración, aquí me dice 10, listo. Empiezo a girar esta camisa hasta que el valor quede en 10, como se podría mostrar acá, que no está todo en la parte superior, sino en la parte media. ¿Listo? La recomendación de todos los fabricantes, estas calibraciones se hacen con válvulas completamente cerradas, ¿ok? Para llegar al punto de calibración y verificar presiones de salida. Algunos instaladores lo hacen con la presión en operación, simplemente buscan la presión de salida y empiezan a jugar con los topes. ¿Válido o no válido? No soy quien para decirlo, pero es una forma de ejecutarlo. Soy de los creyentes más puritanos de el manual del fabricante se hizo para seguir las líneas del fabricante. Entonces, digamos que la vieja escuela nos dice apeguémonos a las líneas del fabricante. Sin embargo, en este medio tenemos gente, gracias a Dios, de mucha experiencia que ha logrado generar procedimientos que uno ni siquiera se imagina y que son completamente válidos porque la experticia así lo avala, ¿ok? Entonces, mi recomendación, por lo que va a quedar grabado y demás, es apegarnos a los manuales del fabricante. Si sus ingenieros, técnicos, supervisores y demás cuentan con la experiencia y demás para hacer calibraciones directas
en flujo, perfecto. Y si funciona desde que las pruebas de entrega de presión y caudal me den lo requerido de la norma, estamos perfectamente validados. ¿Listo? Una recomendación aquí de las líneas finales es trabajemos con equipos certificados, mandar calibrar un manómetro, mandar certificar un manómetro, digamos que no es un rubro crítico para cualquier compañía, ¿cierto? Se puede hacer, miremoslo más como una inversión de tranquilidad, ¿sí? Que nos puede generar tranquilidad en la entrega de un sistema y demás. Equipos certificados, bueno, este es un equipo de Prodesec que utilizamos en un show flow de TFT, perdón, no voy a mencionar marcas, pero bueno, es un show flow de un fabricante X, ¿cierto? Que me entrega los caudales hacia una app, pero también tenemos los manómetros digitales, los de perilla, todo lo que sea, siempre y cuando podamos tener equipos certificados y adecuados para la operación de nuestros sistemas, ¿ok? Voy a hacer aquí una propaganda chiquita. Es muy importante que nosotros concienticemos a todo nuestro personal, ¿sí? Es muy importante que el personal técnico, el personal operativo, el personal de interventoría, el personal que estamos formando como dibujantes, diseñadores y demás, y que los clientes finales entren en conciencia que estos equipos son de protección y vidas y bienes, ¿cierto? Entonces, los listamientos de estos equipos no son los listamientos de cualquier otro equipo. Hay otros equipos que tienes otros tipos de listamientos, pero estos son de listamientos para instalación en sistemas de protección contra incendios. ¿Ok? Entonces, es muy importante que esos listamientos sean respetados. De nada me sirve tener un equipo listado si lo voy a unir con un equipo no listado o que pierde algún tipo de certificaciones. Todos estos catálogos y manuales, hablando de Prodesec, sí, específicamente, siempre los vamos a encontrar en la página de Prodesec. Básicamente siempre están manuales, catálogos y demás, porque nos interesa más que que encuentres nuestros catálogos de venta, no, nos gusta presentar a cualquier tipo de audiencia y demás los catálogos técnicos, los catálogos de los manuales. Te entregamos manuales de usuarios, manuales de datasheet. Esta página la pueden consultar absolutamente y se encuentra todo lo que pueda existir en contraincendio para información técnica. Están los listamientos de los equipos, están cómo mirar un UL, cómo mirar un FM y todos los requerimientos que podamos necesitar para apoyarnos técnicamente y poder generar una consulta un poco más específica del tema, ¿ok? Y cierro con la conclusión, antes de irnos a preguntas, sobre que el principal interés de Prodesec es que tengamos equipos, sistemas y demás óptimos para el desarrollo de lo que se requiere en un conato, un evento de incendio, más allá de llegar a marcas, comercialización o venta de equipos como tal. El interés de la familia Prodesec es generar una cultura de protección de vidas y bienes. Y bueno, el dinero después viene por añadidura. No sé, Claudia, ¿qué tenemos? Si tú quieres que abra por aquí el chat o tú tienes alguna, o si alguien tiene alguna interpelación con respecto a alguna duda que se pueda generar. Yo voy a revisar por acá que tenemos. Excelente, excelente. Ok, hablo desde la experiencia. Voy a dejar aquí de presentar. Ok, hablo desde la experiencia. Las fallas principales en válvulas, hablando de válvulas angulares como tal, ya sean restrictoras o válvulas angulares normales, principalmente es cuando estamos generando los
comisionamientos de los equipos. Es muy importante hacer el flushing. Recomendación, flushing, prueba hidrostática, pero el flushing es una base para todos nuestros sistemas. Hablo sistemas a base de agua, espuma, todo lo que tenga que haber, inclusive agentes limpios, que se le hace flushing previo a la puesta en marcha. Pero el flushing para estos sistemas de gabinetes, de montantes, es supremamente importante. ¿Qué puede pasar? En una operación se abre la válvula y la vas a cerrar y el asiento pega con residuos de viruta, de rosca, material de las tapas, inclusive las tuberías, y se daña el asiento de la válvula. Al dañarse el asiento de la válvula no tienes sello, tienes que desmontar una válvula angular en un sistema de estos. Si lo tienes seccionado con válvula riser control o el sistema riser control, no es tan crítico, pero si no, tienes que desocupar completamente el sistema. Entonces, la falta de flushing me genera obstrucción en el cierre de la válvula posterior a una operación, y si se daña el asiento ya te toca desmontar la válvula como tal. Y otro de los que también me he encontrado mucho es llevar los equipos. Hablábamos de las condiciones de operación y las certificaciones de los equipos por encima de sus presiones de trabajo y operación, ¿sí? Exceder por allá las condiciones de operación de los sistemas nos puede llevar a que su vida útil y demás falle. Obviamente son sistemas de protección de vidas y bienes. Esto tiene una presión de trabajo, esto tiene una presión de trabajo, además de eso tiene una presión de prueba y además de eso tiene una presión de rotura. Llevar a la rotura estos equipos es fuerte, es complejo, es difícil, además que son equipos que están listados, aprobados y demás. Sus procesos de producción son supremamente certificados, pero superar las condiciones de trabajo de los equipos puede disminuir su vida útil. Es sencillo. Bueno, no tengo una acá. Ok, entiendo la pregunta como una válvula angular normal no tiene, no sé, claro, si tengo mi cámara prendida. No la tengo. ¿Me dejas mi cámara prendida, por favor? A ver si... Sí. Ok, o sea, la válvula angular normal es la que no tiene todo este cuello, o el que no veíamos acá de... Espérate a ver si... Permítame un segundo. Pantalla. Y vamos a ver. Okay. Aquí. Esto, olvídense que es una válvula réplica que no debería estar en el mercado, ¿no? Simplemente vamos a mirar la fórmula. Esta es una válvula angular normal. Como pueden ver en el vástago de operación de la válvula, no tenemos ningún tipo de aditamento ni nada que me permita calibración. Válvula angular normal. ¿Qué significa esto? Que la presión de entrada, perdón, me sirve para la presión de salida y yo no tengo que regular el sistema. O sea que la presión de entrada fue diseñada para que esté dentro de los parámetros. Si es 1,5 es 4, 65 a 100 PSI. Si estoy dentro de esas condiciones de operación, no tengo que volver a montar válvulas restrictoras. Las válvulas restrictoras únicamente las monto cuando las condiciones normales de operación en la entrada de la válvula superan los estándares requeridos. Entonces, estas son válvulas restrictoras. Como pueden ver, en el cuello del vástago tenemos el tipo o el aditamento de restricción o regulación. Las válvulas angulares normales no lo tienen. ¿Okay? Y solo monto válvulas angulares normales, si se me permite el término, cuando las condiciones de presión de entrada son las adecuadas para que en la salida tenga una presión de operación adecuada. Si supero los estándares que vimos al comienzo de la capacitación, tengo que montar válvulas restrictoras. Y como lo vimos en la norma, no es
No es, obviamente que se puede hacer de todo en el mundo, ¿no? Pero es un debe de la norma. Si yo supero condiciones de operación adecuadas de presión, debo obligatoriamente montar válvulas restrictoras de presión. Uy, excelente pregunta. Quien haya hecho esa pregunta, excelente. Iba a tocar ese tema al principio, ¿no? No necesariamente. Perdón. No necesariamente. Recordemos que esto va como un todo de un sistema de protección contra incendios. Voy a tocar temas como un sistema a gran escala. Entonces, el diseño me entrega una bomba de 200. Yo me gusta hablar con presiones y valores y caudales exagerados para que la parametrización sea fácil de identificar. Tengo una bomba que me entrega 300 PSI, ¿cierto? Y la monté en todo mi sistema. Entonces llegan los señores de las bodegas y me dicen, pero esa bomba entrega demasiada presión, me van a hacer incurrir en un gasto de válvulas restrictoras. Posiblemente esa válvula tiene que entregar esa presión porque hidráulicamente su diseño lo requiere por sus puntos más lejanos o porque tiene rociadores en X punto y requiere cierta presión de entrada para que en el punto de la descarga la presión de salida me dé según los cálculos y demás. No necesariamente el tener válvulas restrictoras es que yo tenga un mal diseño, ¿sí? Por requerimiento hacia la bomba contra incendio, no. La bomba contra incendio debe suplir todas las necesidades del sistema que está alimentando, no solo los gabinetes, sino todos los sistemas adyacentes que pueda alimentar, independientemente si tiene gabinetes, rociadores. Por allá hay una bodega que tiene rociadores sin rack, otro SFR, además de los hidrantes monitor, posiblemente tenga un sistema de espuma pegado con unos caudales X y presiones, pero la bomba debe suplir todas las necesidades y el riesgo más crítico. Si en el camino, coloquialmente hablándolo, se lleva por delante los gabinetes en presión, para eso están estos equipos, ¿sí? Porque no puedo estar montando bombas contra incendio para sistemas independientes en una sola zona o en una sola edificación, ¿ok? No es necesariamente que tenga un mal cálculo de diseño, no. Los diseñadores, y en eso es muy importante, esos diseños tienen varias validaciones. Cuando uno encuentra errores en los diseños, y principalmente de protección, de sistemas de protección contra incendios, son errores muy puntuales por apreciaciones, que son válidos porque los diseñadores son autónomos en sus apreciaciones y conceptualización de la norma. Pero para cerrar esta pregunta, no necesariamente es un error de bomba. Claro, si te ha pasado de pronto que sobrediseñaron la bomba y la bomba ya está comprada e instalada y sale más caro el caldo que los huevos y nos tocó montar válvulas restrictoras, bueno, eso es un error puntual que es crítico, es gravísimo, tuvo una pérdida de inversión gravísima, pero no es por el motivo que uno monta válvulas restrictoras. Me escribieron aquí por el WhatsApp dos cositas, Clau, que debo mencionar. Bueno, para ser un poquito conciso, si no fui claro con el tema del flushing, el flushing como tal es el lavado que vos le haces a la tubería desde la bomba como tal para garantizar que todos sus dispositivos de entrega de agua no se vean obstruidos ni colgados. Entonces yo lo que hago es un barrido con agua por toda la tubería hasta su último punto, hasta el punto más lejano, y con eso garantizo una limpieza. Limpieza es de partículas, metales, obstrucciones y demás. Garantizo que la tubería no está obstruida. De hecho, la NFPA me pide hacer flushing. Los formatos de pruebas hidrostáticas van acompañados de un check de flushing como tal, y puedo hacer el barrido completo hasta el punto como tal del punto final de la válvula. ¿Ok? Y
En algunos casos muy específicos, me estaban preguntando, ¿hay válvulas como tal que requieren presiones especiales de entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, que me superen las 175 PSI, las 300 PSI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay presiones específicas que hay presiones específicas que requieren ser pedidas de fábrica, ¿no? Hay algunas válvulas de algunas marcas que me permiten como tal yo enviar una tabla y decir, vean, esta es la válvula, el tag el número 1, 2, 3, 4, 5, con esta presión de entrada, esta presión, esta presión, esta presión, esta presión, esta presión, etcétera. Y podemos traer calibradas todas las válvulas desde fábrica. Porque, bueno, digamos que es más fácil generar cultura cuando todo el conocimiento está compartido, ¿no? Entonces, los pocos puntos de ignorancia que podamos tener, la ignorancia es circunstancial y entre más nos podamos capacitar y formar, digamos que podemos más enriquecer este medio que es tan agradable para todos. Muchísimas gracias para todos, un feliz día, Dios me los bendiga y nuevamente mil gracias por la asistencia y Prodesec a sus servicios y a su orden cuando sean requeridos. ¿Listo? Muchísimas gracias.